Vida les damos la bienvenida. Desde el portal del proyecto Rotary Objetivo Vida les damos la bienvenida y queremos dar una bienvenida especial a la presidenta del Teléfono de la Esperanza de Asturias, Ladis García del Río, y a María José a Camino Álvarez, que vienen acompañando a Lucía. Muy bienvenidas. El proyecto Rotary Objetivo Vida nace gracias a las sinergias de la acción directa del Rotary Club Alicante Lucentum, el ICLA del Mediterráneo y Almería Centro en Formación, y al apoyo y experiencia de la Asociación Comprender de Argentina a Colombia, el Timón de Andalucía, la Barandilla de Madrid, y gracias a la intuición, creatividad, profesionalidad y dedicación de este grupo que está trabajando. Muchísimas gracias. Este es un proyecto de divulgación y acciones para la prevención del suicidio y atención al duelo. Entre estas últimas se encuadran estas charlas que venimos manteniendo. Con ellas nuestro objetivo es dar servicio a la comunidad y hacer visible esta cuestión. Hablar de suicidio es prevenir. Es tan importante tener una buena idea como saber compartirla. Y eso lo sabemos todos los que estamos aquí. Si tenemos una buena idea, hay que compartirla. En esta séptima charla del proyecto tenemos el honor de charlar con uno de los miembros del Teléfono de la Esperanza de Asturias. Este será un diálogo de la esperanza. El Teléfono de la Esperanza está presente en 31 ciudades de España, que se dice poco, y es una organización no gubernamental de voluntariado, de acción social y de cooperación para el desarrollo, sin ánimo de lucro, que ofrece un servicio integral y gratuito de apoyo a las personas que se encuentran en situación de crisis. Desde 1971 vienen promoviendo numerosos programas para mejorar la salud emocional de las personas, las familias y la sociedad en conjunto. Muchísimas gracias. En estos 50 años de creación han prestado un gran servicio comunitario y han servido de inspiración para otros países como Portugal, Suiza, Gran Bretaña, Estados Unidos y 9 países de América Latina, entre ellos Honduras, Ecuador, Colombia, Chile, Venezuela, Nicaragua, Argentina, Perú y Costa Rica. Me quito el sombrero y lo digo de corazón. Podría pasarme toda la noche hablando del Teléfono de la Esperanza, pero estoy segura que todos los conocemos. Sus acciones hablan por sí mismas. Así que sin más preámbulos cedo la palabra a las artífices de esta charla, de cuando escuchar es ayudar. Puri Sánchez Loveiras, bueno, las voy a presentar. Puri Sánchez Loveira, quien nos ayudará a descubrir el secreto de saber escuchar para ayudar. Puri es coach de desarrollo personal y miembro del Club Rotario Almería Centro en Formación, además de ser una mujer muy guapa y muy simpática. Y Lucía Orejas Rodríguez Arango, quien es formadora de voluntarios en el Teléfono de la Esperanza de Asturias. Un gran papel, Lucía. Bienvenidas a las dos. Y ahora sí les presento la charla. Cuando escuchar es ayudar. Señorita Puri, le dejo la batuta de esta charla. Ahora, que ya estoy reactivada, ya lo he reactivado y también se lo voy a solicitar a Lucía. Pues nada, buenas tardes, que lo has presentado de esta mañanera tan maravillosa y nada, con la batuta, pero la batuta no es mía, la batuta es de Lucía, que es la que nos va a inspirar y nos va a compartir su experiencia de mucho tiempo, porque 17 años formando voluntarios y siendo voluntaria dan para mucho. Además ella, pues como psicóloga, también tiene pues la formación más que suficiente para actuar en este campo. Bueno, pues en principio, nada, darte la bienvenida, Lucía. Buenas tardes. ¿Me escuchas? Buenas tardes. Hola. Sí. Buenas tardes. Bienvenidos todos y también quería daros las gracias por
por haber invitado a, bueno, por haberme invitado a mí, pero pues para representar al teléfono, ¿no? Que es para, entre otras cosas, para mí algo que está en mi corazón, ¿eh? Entonces, gracias en nombre de todo el teléfono y gracias también mías. Bueno, pues Lucía, yo lo primero que me gustaría es que nos contaras qué te ha traído hasta aquí. ¿Cuál es ese impulso que te motivó en su momento para involucrarte y comprometerte de esa manera que lo has hecho en estos 17 años? ¿Y qué te motivó? ¿Qué te trajo? Bueno, pues a mí en un primer momento sí que era un impulso, pues yo tenía ganas de trascender de mí, ¿no? De ayudar a alguien, de dar algo de mí, de poder hacer algo por los demás. Y me pareció que esta organización, siendo yo psicóloga, pues podía encajar perfectamente, era un proyecto que podía encajar perfectamente con donde yo me podía desarrollar. Y así fue. Y bueno, y en un primer momento sí que fue, pues eso, un impulso, ¿no? Aunque después sí que, yo siempre digo que fue una decisión consciente, ¿no? Consciente y libre también, pero responsable, porque también adquieres un compromiso, ¿eh? Adquieres un compromiso al que, bueno, al que hay que cumplir y que hay que adherirse. Pero también tengo que decir que el teléfono, aunque yo he venido a darle algo, he recibido con creces, he recibido muchísimo más de lo que yo he dado en estos años. A mí el teléfono me ha dado muchísimo en crecimiento personal, me ha dado muchísimo en aprendizaje y me ha dado muchísimo conocimiento de muchísimas personas con muchísima calidad humana. Y eso para mí, bueno, es muy importante. Pues es que es así. De hecho, muchas veces cuando tú lo que haces es que pretendes dar, tienes ese impulso de dar. Yo es que a mí me gusta lo del impulso porque es como hacerlo consciente, ¿no? Primero tienes ese impulso, luego lo haces consciente, te das cuenta y te tomas una acción. Ese sería para mí el proceso. Y fíjate, es verdad que das mucho más, pero además tú has dado, aparte de voluntariado, has dado. Porque también como formas a voluntarios también habrás visto esos distintos impulsos que hay, ¿no? en cada uno de los voluntarios, de las personas que se acercan. Sí, hombre, en la mayoría de los voluntarios un poco es la misma voluntad de dar y de hacer algo por los demás, ¿no? Luego ves un poco de todo, también gente que viene a aprender, gente que viene a formarse, bueno, pues gente a lo mejor que viene pues, a rellenar su tiempo de una manera constructiva, pero básicamente digamos que la mayoría lo que quieren es eso, ¿no? Trascender un poco de sí mismos para ayudar a los demás, hacer algo por los demás. Pues eso es muchísimo, trascender de ti, eso no es tan fácil, aunque tengas el impulso, pero es muy complicado. Tú has hablado antes de la responsabilidad, que la responsabilidad es el primero, porque si no somos responsables de los demás también, porque de alguna forma también somos responsables, no somos nada. Pero para trascender, aunque tú tengas eso, necesitaremos una formación, necesitaréis, bueno, eso no se hace en un momento, ¿no? Se necesita no solamente las ganas y la consciencia para hacerlo, sino pues una formación, ¿no? Tienes toda la razón. La verdad es que en el teléfono pues hay muchísima gente con muy buena voluntad, pero sí que es verdad que es imprescindible formarse y de suyo en el teléfono antes de poder ayudar. Tenemos una formación de 9 meses, que mucha gente cuando le dices, dice, ¡buf! Pero yo quería ayudar ahora, ¿no? Luego queda todo el mundo muy contento con la formación porque digamos que en la formación lo que se hace es 6 meses de crecimiento personal y 3 luego un poco más técnicos para aprender a escuchar lo que es los procesos en la relación de ayuda. Entonces, en los primeros 2 cursos, que duran 3 meses cada uno, le damos muchísima importancia a lo que es conocerse a uno mismo, ¿no? Porque el quién soy yo, que igual parece una tontería, ¿no? Dices, ¿quién soy yo? ¿Quién voy a ser? ¿No? Pues yo soy yo, ¿quién voy a ser? Pero como no tengamos un punto de partida, a ver de dónde venimos,
Es imposible tampoco saber a dónde vamos. Entonces, ¿qué cosas me gustan? ¿Estas cosas que hago realmente son mías o me las han incorporado? ¿Me gusta la vida que estoy llevando? ¿Me produce bienestar? ¿Qué cosas me dan miedo? Yo no sé, todo este tipo de cosas, ¿no? Y conocer nuestros propios sentimientos, porque luego vamos a tener que escuchar a personas en crisis. Si no somos capaces de diferenciar nuestros propios sentimientos, nos va a costar muchísimo conectar con otras personas, ¿no? Y a la hora de escuchar, lo primero que tenemos que hacer es vaciarnos para que no haya interferencia. Nuestros ruidos no pueden, o sea, cuando nosotros oímos a otra persona no podemos hacerlo conectar con nuestros problemas, con nuestros ruidos, aunque se parezcan. Entonces tenemos que tener eso todo muy elaborado previamente. Y entonces la formación del teléfono, ya os digo, es muy larga, pero también es muy productiva para uno mismo, para los demás, evidentemente, pero también para uno. Y luego esta formación no acaba, nunca acaba. En el teléfono siempre hay una formación continua. Hay un lema en el teléfono de la esperanza que dice que el orientador que no se forma, que es un fraude. Entonces, esta formación procuramos que esté continuamente ayudándonos. Sí, pues hombre, al fin y al cabo, mira, lo del oráculo de Delfos, ¿no? Al final, conócete a ti mismo. Vamos a empezar por conócete a ti mismo, que eso es lo que nos hace. Pues fíjate, eso que has dicho de vaciarte, de quitar el ruido, nuestro ruido, muchas veces se hace por crecimiento, por desarrollo tuyo, porque tú, bueno, pues consideras que adquieres más paz, pero es que fíjate, con ese ruido que tú te quitas, también das más paz a los demás. Transmites, quitándote ese ruido, también transmites esa paz. Bueno, 9 meses son mucho. Pero bueno, involucrarte en ese crecimiento, en esa ayuda a los demás. Y hay una frase por ahí que me estaba ahora pensando que me ha recordado, que no sé de quién es, de pensando en mi felicidad me acordé de ti. O sea, que esas motivaciones de las personas que se acercan al teléfono es importante, que luego, como tú decías, me ha dado mucho. Es decir, me he acordado de mi felicidad y he decidido dar. Y pues, bueno, las personas que llegan ahí entonces, vosotras las formáis en esa escucha, porque esa escucha necesita un esfuerzo. Es un esfuerzo físico y mental, o sea, ese vaciarse es un esfuerzo. A ver, cualquier persona tiene capacidad de escuchar, pero la escucha bien hecha es muy, muy difícil. Requiere mucha concentración, requiere mucho trabajo personal también, por lo que decíamos antes de vaciarse antes, ¿no? Y requiere mucha disciplina a la hora, porque nosotros para escuchar bien tenemos que ponernos un poco en el lugar del otro, en su marco de referencia, que luego voy a explicar. Sí. Pero lo que estaba diciendo es que cualquier disciplina se aprende si se entrena, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gusta poner un ejemplo, imaginaros a alguien que se le da muy bien la música, ¿no? Alguien que tiene una capacidad musical, un oído musical muy bueno. Pero si quiere ser un virtuoso del violín, tiene que entrenar y tiene que entrenar muchos días. Pues para escuchar pasa lo mismo, ¿no? Porque no es fácil, no es una tarea fácil. Y requiere tanta concentración que no puedes hacer 2 cosas a la vez. Yo, por ejemplo, siempre digo que yo soy una persona que no soy capaz de hacer 2 cosas a la vez. Yo digo, ¿no ves que dicen que los hombres no son capaces de hacer 2 cosas a la vez? Pues yo como los hombres no soy capaz tampoco. Pues si estás escuchando tampoco puedes hacer nada a la vez. Requiere muchísima, muchísima concentración. Y requiere concentración porque nosotros, escuchar no es oír. Nosotros al escuchar tenemos que ponernos, os decía, en el marco de referencia de la otra persona. ¿Y esto qué es? Pues, mirad, cualquier persona vive en un entorno, en su propio entorno. Y en ese entorno, pues va a tener unas redes de apoyo, un conocimiento social. Luego esa persona va a tener unos valores, va a tener unas creencias, va a tener unas ilusiones, va a tener unos deseos, que no tiene por qué coincidir
ni con mis creencias, ni con mis valores, ni con mi red de apoyo social, con los apoyos que yo tenga, ni con mis objetivos, ni con mis ilusiones. Entonces, no soy yo, la persona a la que estoy escuchando no soy yo. Por lo tanto, cualquier receta que a lo mejor es válida para mí, en esa persona no encaja. Puede no encajar, porque vive otro marco de referencia distinto del mío. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es que cuando escuchamos, estamos escuchando a otra persona distinta a nosotros, con otros objetivos distintos, con otras ilusiones distintas, con otro marco de referencia. Entonces, requiere a la hora de que a nosotros no tengamos una respuesta, además no hay soluciones fáciles para problemas difíciles. Entonces, normalmente cuando alguien te cuenta algo, enseguida, ¡pumba!, ¿no? Te das una receta. O sea, en el teléfono lo que tenemos que hacer es pues, tener paciencia, escuchar, acompañar a la persona. Una cosa muy importante es no juzgarla para que la persona sienta pues, que tiene esa confianza de poder hablar. Y bueno, todo esto... No, que es importante. No, ya, pero fíjate... Que no es fácil, ¿eh? Ya, porque además es algo, mira, nosotros estamos acostumbrados en la comunicación a tener en cuenta todo. Estamos acostumbrados a tener en cuenta pues lo verbal, lo no verbal, lo paraverbal. Es decir, estamos la mirada, la atención, la postura. Estamos acostumbrados a que todo eso es lo que nos transmite, ¿no? La célebre frase de que es imposible no comunicar. O sea, que siempre comunicamos con todo, pero incluido el silencio, que también sí es importante. Pero en el caso del teléfono, claro, es que es muy importante. En el caso del teléfono, es que eso son todas esas claves, pero solo centradas en la voz. En el tono, ¿en qué más cosas? Bueno, pero la voz... cosas, Puri, porque la voz te dice la entonación. Tú fíjate que yo te pregunte a ti, fíjate, solamente te voy a contestar con una palabra, que te pregunto, ¿qué tal estás? Y tú me dices, bien. Fíjate qué entonación, bien. Ahora yo te pregunto, ¿qué tal estás, Puri? Y me dices, bien. Ahí ya captaste en esa entonación un matiz, un sentimiento. Entonces, ahí dices tú, bueno, muy bien no estás, porque yo no sé bien que me has contestado, ¿no? Y luego... tenemos también muy importante el ritmo, ¿no? Pues muchas veces ves cuando te llama una persona y te llama con una cadencia muy lenta, porque suele estar baja de ánimo, una persona con mucha ansiedad, que habla muy rápido, o lo que decíamos antes, a lo mejor suspiros, sollozos, o sea, sí que se capta al teléfono muchos matices, Hay que estar muy atento, claro, pero se captan muchos matices. Claro, lo que tú decías antes de liberados de estar liberados el que escucha, en este caso estamos hablando del que escucha, liberados de esa carga de juicio, gestión de sus emociones, porque también es una liberación, en ese sentido tiene que estar, es una actitud neutra, porque si no, no se escucha. Con ese dominio de los silencios, pero también, claro, lógicamente, todo eso con la finalidad, una de ellas, ¿no? El que la persona que llama se sienta atendido. Se sienta que no es juzgado. A ver, fíjate, sí, no es juzgado evidentemente, pero has dicho una cosa muy importante, ¿no? Que la persona se sienta atendida. En un principio, la acogida que nosotros hagamos es básica, ¿no? Cuando una persona, cuando descuelgas el teléfono, ya empiezas a trabajar esa escucha, ¿no? Porque tienes que, de alguna manera, fomentar que haya un vínculo de confianza. Entonces, es importantísimo también el tono que nosotros pongamos, la paciencia que tengamos para que la persona se exprese, porque a veces, al principio, pues tarda en arrancar o arranca con otro tema, porque hablar muchas veces, bueno, aunque nosotros es anónimo, pero a veces la persona cuando arranca con un problema le cuesta, necesita como calentar un poco. Entonces hay que tener esa paciencia, esa sensibilidad para saber qué es lo que estás escuchando, y esa acogida, sí, que era de lo que estábamos hablando, es importantísimo. Claro. Es que los primeros instantes, imagino, como en toda comunicación,
En mi campo se dice que yo le llamo los 3 segundos de oro, pero ¿qué son los 3 segundos de oro? Son esos 3 segundos en los que tienes que estar muy sereno, muy concentrado para iniciar una comunicación adecuada, porque también es donde captas, ¿no? Parece que entre el silencio, cómo se dice, cómo te expresas la primera palabra, eso es muy importante. Bueno, y así vamos, seguimos activando y bueno, aprendiendo, ¿no? Aprendiendo a escuchar, porque fíjate, estamos hablando del teléfono y también que de escuchar en las familias. Es decir, que no solamente es desde ese punto, pero sino todos los que estamos aquí, todos los que puedan vernos en un futuro, el que escuchar a los más cercanos, que parece que es más difícil. Y entonces ya el campo esa de la receta, lo que tú tienes que hacer es, ¿verdad? Ese campo de receta, que yo lo sé. Tienes ¿no? A ver, escuchar os decía al principio que es muy difícil escuchar a cualquiera, pero yo siempre pienso, o por lo menos a mí me resulta, en mi experiencia, me resulta muchísimo más difícil escuchar a las personas que yo quiero, ¿no? Y yo le veo una explicación, y es que, por ejemplo, cuando tú estás escuchando a otra persona, tienes que ser muy empática, tienes que invertir en empatía lo máximo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, imagínate que estoy escuchando a una hija mía. Yo con una hija mía no puedo ser empática, soy simpática, porque yo vivo los sentimientos con ella, o sea, su sufrimiento es mío también. Y entonces, ahí ese vaciarme del que hablaba al principio me resulta muchísimo más difícil. Yo si la veo sufrir, estoy sufriendo y no quiero que sufra. Tampoco quiero que sufra el que me llama al teléfono, pero ahí puedo ser más profesional. Claro, entonces, pues es que, fíjate, yo creo que la escucha deberíamos todos hacer, no sé si cursos, formación, o que nos educaran más en la escucha, sobre todo en las familias, por eso, en los entornos, en los amigos. Escuchar es muy difícil, ya sabemos las recetas. Hay ese componente emocional, quisiéramos arreglarlo todo en un momento y perdemos la paciencia, y en vez de empáticos nos hacemos simpáticos, y entonces, que es lo que tú dices, que a mí me gusta mucho, ¿no? No confundir esa empatía con esa simpatía, pero que deberíamos eliminar un poco las barreras, ¿no? Porque siempre hay unas barreras en la comunicación. Lo que tú hablabas al principio, espérate, bueno, no sé, simplemente nada, aunque me has recordado cuando tú hablabas al principio, no respetar al otro es eso, no ponerle tu mapa del mundo al otro para que lo recorra, sino dejar que recorra el suyo, que vaya por la vida con el suyo. Sí, fíjate, ahora cuando decías lo de las recetas, ¿no? Que lo dijiste antes también, a un niño incluso, ¿no? O a cualquier persona a cualquier persona que te cuente un problema y le des una receta, lo que estás haciendo es cortar la comunicación. Porque te están hablando, han empezado a contarte un problema que tienen y no vas a comprender ese problema, no vas al fondo del problema. Dices, lo que tienes que hacer es esto y ya no escuchas más. La otra persona tampoco se anima a seguir contando. Porque ya con esa receta lo que estamos haciendo es cortar la comunicación. Por eso hablaba al principio de la paciencia, ¿no? De no tener prisa. Sí, pero fíjate, cortamos la comunicación porque lo que queremos es que el otro... Que la verdad, mira, yo muchas veces pienso que la intención positiva, que está muy bien, está muy bien que todos tengamos intenciones positivas y siempre la tenemos cuando hacemos algo, pero esa intención positiva a veces se convierte en el mayor de los lastres, porque con la intención, yo me acuerdo muchas veces cuando hablamos de la intención positiva, de un refranito que hay aquí, un refrán muy de esta zona, que tanto quería el lobo a sus hijos que se los comió, pues es algo así, ¿no? Con la intención positiva, lo que estamos haciendo a veces es al otro quitarlo del mapa. Los queremos tanto que terminamos comiéndolos y no dejándoles el espacio, ¿no? para ese crecimiento que sería importante en la familia. Pues, claro, pero claro, también... Sí, perdona, con esa intención... ¿No me oís? Ahora sí. Que con esa intención positiva, como dices tú, que lo que estamos intentando
es quitar la angustia de la otra persona y la nuestra también, ¿no? Entonces también es un poco, también estamos haciendo ahí lo que llamamos una escucha egocéntrica, que es, ¿qué puedo hacer yo para quitarle la angustia a él, ¿no? Entonces estamos desviando el foco de atención que decíamos que tenía que ser la persona a la que escuchamos desde su marco de referencia, estamos desviando ese foco de atención a nosotros, ¿no? ¿Ahora yo qué hago? ¿Y ahora yo qué le digo para que se sienta mejor? ¿Y cómo voy a resolver este problema? Porque su angustia también de alguna manera también es la nuestra, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos una escucha egocéntrica y es lo que, aunque sea con buena intención, es lo que tenemos que evitar también, Puri. Claro, claro, porque mira, fíjate, la escucha egocéntrica y luego muchas veces, aunque la escucha sea centrada y estés en presencia, ¿no? Que podríamos decirlo, estar en presencia, que estar presente con todos los sentidos puestos, sería esa maravillosa escucha 360. Es decir, escuchas todo, cualquier cosa. El silencio habla mucho de lo que decíamos antes. Es esa escucha 360 que es y deberíamos practicarla más, yo me incluyo, deberíamos practicarla más en la vida cotidiana, con la gente que tenemos cerca, con las personas que tenemos cerca, y nos encontraríamos quizá con menos problemas, ¿no? Con menos problemas, porque normalmente las personas que os llaman, ¿tú has encontrado que existan una serie de inquietudes comunes? A ver, es verdad que los problemas personales, cada uno pues tiene sus inquietudes, ¿no? Lo que sí es que la mayor parte de las llamadas que nosotros recibimos son llamadas de problemas psicológicos o psiquiátricos o llamadas de soledad o problemas relacionales también con la familia, ¿no? Entonces, bueno, ahora cada llamada es un mundo, ¿eh? O sea, no, yo recuerdo en la formación, en una ocasión, una voluntaria que, bueno, después del trabajo, pues siempre hacemos mucho role-playing para ver cómo la persona responde y tal, ¿no? Y me decía, ay, pero esa llamada no la vimos nunca. Y digo yo, es que las llamadas no se repiten, ¿eh? Yeah. Las llamadas son personales, entonces y además cada persona es un mundo y vive el mundo, lo experiencia de una manera determinada, ¿eh? Y recogiendo eso que decías, Puri, de la escucha 360 grados, es muy importante escuchar no solamente lo que la persona nos dice, ¿no? Sino también lo que no nos dice. ¿Y esto cómo se hace? Pues escuchando no solamente el mensaje, no solamente lo que nos dice, sino cómo se está sintiendo esa persona cuando nos lo está contando. El sentimiento, escuchando el sentimiento que hay de trasfondo de la persona. Porque nosotros muchas veces creemos que escuchar es escuchar lo que te dicen. Y no, es escuchar lo que te dicen, pero también cómo se está sintiendo esa persona cuando te está contando su problema. Entonces escuchas un poco más allá. Y también es importante escuchar qué espera de ti, claro. Porque cuando alguien llama al teléfono o cuando alguien te va a contar un problema, pues siempre espera algo de ti, ¿no? Espera o que le dejes desahogarse o que le ayudes a encontrar un recurso o alguna cosa, pero siempre espera algo. Entonces es importante también escuchar esa demanda de esa persona, ¿no? Claro, porque son lazos, ¿no? Me imagino que la persona también necesita establecer ese lazo de confianza para abrirte. Tú si no confías, ¿cómo te vas a...? Es complicado que te abras. Y te tiene que sentir escuchado. Y también, no sé, si hay un cierto sentimiento de pertenencia, de que estás en ese sitio, en un sitio especial y de alguna forma eres atendido y también te sientes importante. Y cuando uno está mal, eso es muy necesario. Eso que acabas de decir es importantísimo, ¿no? Porque las personas cuando vamos a pedir ayuda, pues, bueno, siempre tenemos dentro de nosotros una especie de sensación de que no hemos podido resolver el problema por algún motivo, por nuestra, sin acudir a alguien, ¿no? Entonces, generalmente la autoestima la tenemos un poquito o mucho, depende, ¿no? Dañada. Entonces, el que estés con una persona que sea capaz
de centrar la atención en ti, de respetar, de seguirte, de escucharte, de respetar lo que te está pasando, validando tus sufrimientos, tus sentimientos, ¿no? Sin decir, no, hombre, no, eso no, tal. O sea, el que estés con una persona que te deje ser tú misma, eso es un regalo, ¿eh? Eso es un regalo. Y entonces la persona, claro, pues aparte de que la propia escucha, el poner sus problemas en palabras, le va a servir para comprender, para un proceso de autocomprensión, para un proceso incluso de autocontrol, porque al conseguir estructurar ese mensaje en palabras, le está dando una forma y lo puede ir visualizando con un poquito más de distancia, ¿no? Y entonces eso es un regalo, o sea, y hace, por supuesto, también que la persona recobre un poco esa confianza y un poco de esa autoestima, ¿no? Ver que es atendido, es escuchado y no es menospreciado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, y que no se puede, y sobre todo que cuando generalizan, ¿no? Y dice, es que todo el mundo no sé qué, es que el mundo tal, también sabe que si se siente acogido en esa propia generalización, sabiendo que, oye, ahí hay algo importante detrás, pues esa persona también se le aumenta esa confianza y esas ganas. Y aparte de lo que tú decías, también vosotros también recibís llamadas que están relacionadas con las situaciones que involucran al suicidio, ¿no? Por ejemplo, alguna persona que os llame, por ejemplo, con una idea suicida, ¿no? Sí, mira, nosotros, o sea, la verdad es que sí que hay llamadas con ideas suicidas, ¿eh? Y muchas veces pensamos, porque hay un mito en el suicidio, que es que cuando la gente dice que se va a quitar la vida, no se la va a quitar. O sea, que la gente que se quita la vida no lo dice. Y eso es un mito. O sea, sabemos que hay gente que dice que se va a quitar la vida y se lo quita, ¿no? Entonces, es muy corriente o bastante corriente que cuando la persona esté hablando, cualquier persona a lo mejor que está pasando por una situación muy difícil, pues diga que pues mejor ahora no estaba aquí o casi lo mejor era morirme, o incluso utiliza algún tipo de metáfora, ¿no? Sí. Entonces, es necesario no dejar pasar de largo esa frase o esa idea que tenemos que acogerla, acoger con respeto y sin juicios esa idea, facilitar la expresión, que es lo que está queriendo decir con eso, si realmente detrás de eso hay mucho más o no. A veces simplemente es una expresión y la persona no tiene ninguna intención de suicidarse y se lo dice, dice, no, bueno, era una expresión, no, yo ahora mismo no tenía pensado suicidarme, soy creyente, eso no lo voy a hacer o lo que sea, ¿no? Pero muchas otras veces sí que hay algo detrás, ¿no? Y es muy importante pues valorar, que podamos hablar de ello para que nosotros mismos podamos valorar la gravedad de esa idea. Claro. Y detrás de esa idea hay un plan, hay un plan para tomar esa determinación. Y más complicado, también, ¿no, Lucía? Más complicado cuando ya tú detectas que además la persona, además de la intención, tiene un plan, ¿no? Claro, es como un paso más, ¿no? Porque muchas veces las ideas, ya te digo, las dicen, pero que no tienen pensado llevarlas a cabo, pero sí que tenemos que siempre retomarlas y trabajar sobre ellas a ver qué hay detrás, ¿no? Si detrás, imagínate que detrás de esa idea hubiese un plan suicida, ¿no? Pues entonces ahí tenemos el mismo trabajo que antes, pero ir un poco más ya, ¿no? Entonces ahí así que tenemos que ayudar a la persona a buscar un anclaje, ¿no? A alguien que tenga próximo, que si tiene alguna tentación pues eso, de llevar a cabo, de lesionarse, de algún intento autolítico, pues tener a alguien a quien pueda apoyarse. Y si no, nosotros mismos en el teléfono podemos servir de anclaje, ¿no? También una cosa muy importante que tenemos que hacer o que tenemos que intentar hacer es dilatarlo en el tiempo, ¿no? No tanto confrontar ese plan con la persona, sino hacerle ver que en muchas ocasiones muchas personas han sido capaces de salir en su vida de ese momento difícil. Entonces, bueno, que nosotros con nuestra experiencia y como profesionales, que nos den un tiempo para trabajar y posponerlo,
realmente tampoco les dices que no lo hagan, sino que esperen un tiempo, que tengan una oportunidad de trabajar, o que acudan a un centro de salud mental o a algún sitio a tratarse para ver si pueden superar ese problema en ese momento. Y luego también es muy importante porque las personas tenemos muchas ideas contradictorias, somos muy ambivalentes. Entonces las personas muchas veces cuando quieren quitarse la vida o cuando quieren suicidarse, por un lado quieren hacerlo, pero siempre hay una parte de ellos, o muchas veces, la mayoría de las veces hay una parte de ellos que no quieren, o sea, porque tiene miedo o porque a lo mejor hay alguna persona, aunque solo sea una, muy significativa para ellos, o porque hay una cosa que les queda pendiente. Entonces es muy importante que nosotros también detectemos esa ambivalencia y, bueno, de alguna manera que les ayudemos a superarla por medio de sus valores. Importante lo que dices, porque es que fíjate, es importantísimo lo que dices, porque siempre en el último momento, ¿no? Cuando lo piensas, bueno, pues tenemos el instinto de supervivencia. Ahí también lo llevamos y esa lucha, ¿no? Con esas ganas en el fondo, aunque no sean muy grandes, pero sí ese instinto de vivir, ese instinto de vivir. Imagino que las más complicadas y las más duras de estas son las que están con el suicidio en curso, ¿no? Pues también hay veces que llaman, no son las llamadas más numerosas, pero sí que hay algunas llamadas que te llama la persona ya, pues a lo mejor que ya se ha tomado un bote de pastillas o que ya ha de alguna manera iniciado su propio proceso de suicidio. Y entonces desde luego lo que hay que hacer es intentar salvarle la vida, ¿no? Entonces intentar, bueno, pues conectar con ella más fuerte, ¿no? Y intentar retenerla, no cuelgues. Entonces nosotros generalmente desde el teléfono es anónimo y nosotros tampoco solemos dar nuestro nombre, decimos que somos el teléfono de la esperanza, ¿no? Sí. En un caso como este sí que intentamos enganchar más, entonces le decimos cómo nos llamamos, le preguntamos cómo se llama, intentamos sacarle información, que nos diga dónde está para mandar ayuda, para mandar a la policía o para mandar a la ambulancia o para... entonces, o si hay alguien cerca o en algún sitio que podamos llamar, ahí sí que, vamos, lo que tenemos que hacer o nuestro objetivo es intentar salvar la vida de la persona. Pues desde luego, hija mía, desde luego hacéis una labor maravillosa, sé que además aquí estáis también de la Junta Directiva y personas y voluntarios del Teléfono de la Esperanza, muchas personas que pertenecéis al Teléfono de la Esperanza y desde luego hacéis una labor maravillosa. Yo me parece 50 años haciendo eso, de verdad que tiene mucho mérito, enseñar del pozo, ¿no? De ese cimiento, que hay unos grandes cimientos detrás, igual que formáis a los voluntarios con ese crecimiento para que se cimenten ellos y para que sean mejores y más responsables para precisamente ayudar a otros también a ver esa esperanza y esas ganas de estar aquí. Así que por mí, no sé, Lucía, si quieres añadir algo y algo que te gustaría decir o ya directamente... A mí me encantaría, si puedo, terminar esta entrevista con unos versos de Pablo Neruda. Os digo, mira, quiero que mis palabras digan lo que yo quiero que digan y que tú las oigas como yo quiero que las oigas. Pues una maravilla. Muchísimas gracias por todo, por todo lo que haces y por supuesto por estar aquí y inspirarnos de esa manera y comunicar de la manera estupenda que lo haces. Muchas gracias, de verdad, Lucía. Gracias. No, gracias a vosotros por escucharnos y por darnos oportunidad. Gracias. Puri, tenemos 2 preguntas. Vale. Una es de Gustavo y otra de Guadalupe Rivero de México. Gustavo nos dice, ¿cuáles serían las capacidades personales que no pueden faltar para ser eficaces en la labor? Bueno, pues lo primero, fíjate, las capacidades de escucha se aprenden. Todas las personas tenemos capacidad, pero sí hay una cosa que es necesaria para hacer el voluntariado del Teléfono a la Esperanza y es estar en un momento de la vida en el que tengas estabilidad emocional.
Porque nosotros vamos a hacer una atención en crisis y vamos a tener un poco que ser como, yo siempre digo que es como la roca en la que se apoye uno cuando está a la deriva, ¿no? Cuando si te estás ahogando necesitas un punto de apoyo fuerte. Si yo no tengo esa fortaleza, no puedo sujetar a una persona con un problema muy grande. Entonces, las capacidades de la escucha se aprenden. Bueno, por supuesto hay que ser una persona, a ver, que sea empática, que procure no hacer juicios de las personas, que no sea clasista, etc. Pero vamos, cosas muy básicas, ¿no? Pero lo que pedimos, sobre todo, es que esté en un momento de la vida en el que tenga estabilidad emocional. E insisto en lo del momento de la vida, porque todos podemos, a ver, la vida a todos nos puede golpear en un momento determinado, ¿no? Y no es la primera vez que un voluntario, y que lleva muchos años, pues que vive un trauma, pues una enfermedad o la pérdida de un ser querido y tal, y paramos. O sea, nosotros en el momento en el que no estamos, digamos, estables, porque cuando una persona tiene que atenderse a sí mismo, no puede, o sea, no tiene ya la capacidad para hacer ese esfuerzo tan grande de escucha. Yo no lo sé, mira, y tener ganas de, tú lo has dicho al principio, de que es una formación es larga y que no parar de formarse y tener ganas de seguir formándote. O sea, yo también creo que eso es muy importante, de no conformarte, sino de tener esa inquietud por mejorar, ¿no? Eso es también importante. Importante, muy importante. Bueno, la siguiente pregunta viene de Guadalupe Rivero y nos dice, ¿han recibido llamadas de mujeres que padecen fibromialgia? Sí, y creo recordar, fíjate que hasta en el centro del teléfono, porque nosotros aparte de recibir llamadas del teléfono, hacemos talleres, talleres de crecimiento personal, pero también talleres terapéuticos. Y hubo hace años, pues no te sé decir cuántos, pero hace varios años, hubo un grupo de personas con fibromialgia que acudieron al teléfono a hacer un taller terapéutico. Tenemos también un taller de aprender a vivir con la enfermedad, pero en ese caso se hizo en concreto para personas de fibromialgia. Y no sé si fue también porque nos habían pedido la sede o tal, pero sí que tuvimos en el centro un taller para personas con fibromialgia. Y sí, llaman de vez en cuando. Pues es un problema que afecta mucho, la verdad, a muchas mujeres y que psicológicamente pues les deteriora bastante. ¿Se da más en mujeres, Lucía? ¿El qué? ¿Las llamadas o la fibromialgia? Las llamadas de fibromialgia. Sí, generalmente nosotros también llaman hombres, también llaman muchos hombres al teléfono, pero mayoritariamente hay un porcentaje mayor de llamadas de mujeres al teléfono de la Esperanza. No sé, el otro día lo hablaba, yo no sé si lo hablé con Puri o sí, con lo hablamos nosotros, lo hablamos del tema de las mujeres, que es interesantísimo. Y tiene componente social, ahí tiene un componente social bestial. Componente social y cultural, ¿no? Que los hombres tienen más dificultad para pedir ayuda. Sí. Pero bueno, también tenemos personas que acuden, también aparte de las llamadas y de los talleres de los que os hablaba antes, también tenemos atención en crisis en llamadas, en terapias individuales y también acuden hombres, evidentemente, ¿eh? Sí, pero parece que la educación nos polariza mucho. El hombre fuerte, la mujer, como es más débil, puede pedir ayuda, el hombre no. Y eso parece mentira, pero bueno, y nos quedarán muchos años en los que todavía será así, ¿no? Que aparecerá esa polarización y que la tendremos que ir poco a poco. Yo creo que es una tarea importante, ¿no? De ir quitándola para que todos necesitamos ayuda, todos necesitamos del otro, independientemente de que seamos hombres o mujeres, pero todos necesitamos al otro y el apoyo de los demás, como seres sociales que somos. Sí. Sin duda. Oye, Puri, me dice Guadalupe Rivero que le interesa conversar con Lucía. No sé si en este momento
Bueno, ¿O quiere que le pasemos sus datos? El teléfono, no pasáis los datos del teléfono y que ella os llame, o en fin, ya luego le pasamos los datos. Bueno, que te deje ella donde la podemos contactar, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Qué te parece, Lucía? A mí me parece bien, sí, lo que queráis. O a menos que Guadalupe quisiera hacer algún tipo de pregunta ahora, o quieres el teléfono, Guadalupe. Sí, gracias por la oportunidad. Sí me interesa ponerme en contacto con Lucy, si me comparten su número, con mucho gusto. Yo ya en el chat puse el mío y mi correo electrónico. Y en el tema de fibromialgia, compartir con ustedes que participo en una organización precisamente de fibromialgia, y lo que he aprendido es que la Organización Mundial de la Salud refiere que de 10 pacientes, 9 son mujeres, y que la fibromialgia es generada por el estrés, que se llama distrés, estrés con dolor, y una de las sociedades más reconocidas en el mundo es precisamente la Sociedad de Reumatología que tienen en España. Y otro dato lamentable es que entre el 2 y el 4% de la población mundial padece de esta enfermedad y no lo sabe. Se confunde con artritis, reumas, qué sé yo. Y por eso te preguntaba qué tanto recibes de estas llamadas de mujeres ya desesperadas, porque el dolor es en el músculo, es intenso, y pues lamentablemente no es visible la enfermedad. Era mi acotación. Muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Les pasamos el teléfono, el tuyo, a Lucía, y a ti el de Lucía. Sí, vamos con la tercera pregunta y vamos cortando, y cualquier persona que necesite los datos de Lucía nos los hace saber y nosotros se los hacemos llegar, ¿no? La tercera pregunta sería: ¿cuáles serían los principios fundamentales en los que apoyarse un miembro que quiera pertenecer al teléfono de la esperanza? ¿Cuáles serían los principios para pertenecer o ser miembro del teléfono de la esperanza? Los principios, te refieres nosotros tenemos unos estatutos, pero para ser miembro del teléfono tampoco pedimos que alguien de alguna manera, los estatutos después sí los damos a leer y que la gente pues los tenga en cuenta, ¿no? Que normalmente pues, es ser fiel a la organización, respetar el anonimato, la confidencialidad, la confidencialidad es una de las bases también para que las personas puedan tener confianza, y además porque como en las ciudades generalmente hay algunas más grandes, pero generalmente son pequeñas, pues nos parece que es algo profesional, ¿no? Pero la confidencialidad es muy importante. Pero nosotros no establecemos, ya os digo, el requisito que nosotros antes de aceptar a alguien para la formación, lo que hacemos es una entrevista semiestructurada en la que lo que buscamos es que la persona que vaya a incorporarse esté en un buen momento de su vida, que lo que decía antes, que tenga esa estabilidad emocional. Y luego la formación esa de 9 meses, que no os lo dije, es una formación valorativa. Yo siempre digo que los formadores valoramos si la persona, porque al hacer trabajo personal durante 9 meses también vamos conociendo más a esa persona, está en un buen momento en su vida para hacerlo, pero también las personas que se acercan al teléfono valoran si es la entidad a la que quieren pertenecer, si son capaces o si tienen ganas de hacer esa labor, porque insisto que es una labor pues que requiere concentración, que requiere una serie de cosas, y pues la gente cuando nos conoce, la mayoría de gente queda encantada y le gusta, pero hay mucha gente pues que también dice, oye, pues mira, me equivoqué, no era el sitio donde yo quería venir a ayudar, etcétera, ¿no? Porque también es un reto, ¿no, Lucía? Porque es un reto, es decir, tienes que acertar el reto, porque cuando tú te vas metiendo al principio parece que la cosa va a ser más suave, pero luego te das cuenta que estar ahí escuchando, con lo que hemos dicho también, que se necesita ese esfuerzo, porque es un esfuerzo mental, o sea que es un esfuerzo físico y es un esfuerzo mental. Y yo no sé si también en ese sentido, aparte de todo eso, los valores que tenga la persona también son muy importantes, que esos valores estén alineados con los valores de la organización, ¿no?
a que esos valores estén ahí alineados. Pero bueno, en general, mira, fíjate, nosotros en el teléfono de Asturias somos sobre 90, aproximadamente 90 voluntarios, ¿no? Y nosotros siempre decimos que nuestra organización, bueno, pero a nivel de toda España, pero que es una organización, es apolítica, es aconfesional, o sea, somos una organización muy abierta, ¿no? Decimos que somos una organización muy humana y se admite la representación de todos, porque todas las personas tenemos nuestra riqueza, ¿eh? Y todos lo que intentamos es que esa riqueza podamos ponerla al servicio de los demás, ¿eh? Y ahí convivimos todos, cada uno con nuestra forma de ser, con nuestras creencias, con nuestros valores, porque nosotros vamos a atender a una sociedad plural, vamos a atender a personas con distintas, yo voy a atender a personas con distintas creencias que las mías, y yo no voy a inculcarle las mías, ni que la otra persona me las inculque a mí, evidentemente. Estamos para otra cosa, ¿eh? Entonces tenemos que acompañar a la persona tal como es. Por lo tanto, que haya pluralidad de valores, y a nosotros nos parece una riqueza, ¿no? Y lo que sí, eso que tenemos que intentar, pues eso, que esa riqueza florezca entre todos nosotros. Qué bonito, una riqueza, y además una riqueza de mapas, ¿no? Cada uno con el suyo para ir por el mundo, pero todos en el respeto, que es muy importante, en el respeto y en la responsabilidad. Muy importante. Impresionante. Si no hay ninguna otra pregunta, vamos cerrando y no sé, ¿cómo lo ves, Puri? Yo por mí, vamos, perfectamente. Sí, Usted manda. Yo no mando. ¿Yo qué voy a mandar? Recuerde que le di la batuta. Que esta me da la batuta, pero bueno, pues igual que me la da, me la quita. Eso tampoco es ningún problema. O sea, no hay problema. Ella me da la batuta y luego me la quita. Pero bueno, también es verdad que a mí me da lo mismo. Entonces tenemos una grandísima ventaja. Una ventaja. O sea que yo creo que sí. Lucía, ¿te parece bien? A ti también, que eres la persona, nuestra invitada de honor y invitada para esta inspiración. Vuelvo a reiterar, gracias a vosotras, gracias a todos. Sí, y gracias a ti por esa, que no es fácil exponer a hacer esto, no es fácil, así que muchísimas gracias de verdad por esta inspiración y por este aprendizaje. Muchas gracias, Lucía. Muchísimas gracias, Puri. Has estado como siempre magistral, sabes que me tienes aquí, súper enganchada. Lucía, de verdad que me quito el sombrero. Conocerles es como existe una unión, y ahora me doy cuenta, entre Rotary y el Teléfono de la Esperanza. Ambos perseguimos los objetivos comunes, como es el bien en la comunidad. No tenemos religión, somos apolíticos. Intentamos crear acción, que nuestros actos vayan encaminados a la comunidad, para el bien de la comunidad. Por lo cual creo que por algo nos hemos encontrado en este camino y esperamos que nos subamos juntos a un barco en un futuro para caminar hacia la ayuda, ¿no? La ayuda en la comunidad. Como yo digo, Rotary y el Teléfono de la Esperanza se han unido en esta ocasión para generar cambios en la comunidad. Ambos, como pudimos apreciar, están conformados por gente de acción, el dar de sí sin pensar en sí. Quiero aprovechar para agradecer el apoyo del gobernador Ricardo Molina por ser un visionario y apostar por hacer visible las problemáticas de la comunidad. Cerramos sesión y les invitamos el siguiente miércoles a la misma hora y por el mismo canal con la charla Buscando fortalezas en prevención del suicidio, adolescentes y riesgos. Ese es el siguiente miércoles. Nuevamente gracias a todos, nuevamente a todos los que se conectaron desde México, desde Chile, desde Uruguay, no sé si se me olvida alguien. Almería, se te olvida Almería. Eso es España. Bueno, pero mi querida España. Almería, en concreto Almería, España y Almería, es que Chile, Uruguay y tal, sí, a todos los países, pero bueno, no me han dicho que me daban la batuta, ¿ves cómo no me la da? Si no me la da, luego me la quita. Pues también especialmente a aquellas personas que además, que son de Almería, que las está viendo por aquí, y muchísimas gracias también por la parte que me toca.
Y al resto de España, claro, lógicamente, pero vamos por la parte que me toca. Si quieres, Puri, ya apagamos el vídeo y los que se quieran charlar un poquito, os podéis quedar.